Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga poderosamente. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Que Dios derrame sus grandes bendiciones sobre usted, sobre los suyos, sobre su hogar. Dios sea con ustedes todo el tiempo, ayudándoles y bendiciéndoles en todo momento. Dios es bueno, Dios es maravilloso. A Él le doy gloria, alabanza, porque Él es muy bueno y nos permite el privilegio de estar una vez más en nuestro programa. Hubo un cambio, gloria al Señor, todos los domingos a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Dios les bendiga mucho, bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí para hablar de la palabra de nuestro Dios y para poner el nombre del Señor en alto. Pero antes hacemos una oración de invocación a nuestro Dios. Amado Dios y Padre bueno, te agradezco esta bendición que tú me concedes de poder estar delante de tu presencia, Señor, delante de ti, Señor, junto con mis hermanos, junto con mis amigos, para hablar de tu palabra. Yo te ruego que en esta hora tú te sigas glorificando como hasta ahora lo has hecho. Sigas bendiciendo, Señor, a todos y cada uno de ellos y de ellas, y tú te glorifiques de una manera especial en la expresión de la palabra que hemos de traer en esta noche. Para tu gloria y alabanza te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Saludamos a todos los hermanos, todos los líderes, los pastores de la Iglesia de Cristo Jesús, y saludamos también a todos los amigos que todavía no se han convertido al Evangelio. Ustedes son muy importantes para nosotros, para usted es este programa. Gloria al Señor. Le invitamos para que todos los lunes usted no se pierda a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Oiga bien, hora del este de los Estados Unidos. 7 de la noche todos los lunes. El programa El Menú de Hoy con el hermano Pastor Pancho del Valle y su esposa Dali Vélez. Un programa muy hermoso donde hay predicación de la palabra, enseñanza de la palabra, buena música, testimonios y muchas sorpresas que el hermano Pancho siempre tiene para edificación del pueblo del Señor. Aunque usted no conozca a Cristo, aunque usted no sea creyente, puede sintonizar este programa todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, con mi hermano y amigo Pastor Pancho del Valle y su esposa Dale. Dios siga bendiciendo, Dios te bendiga, Pancho, Dios bendiga a toda tu familia, bendiga a tu pastor, hermano reverendo Rafael Torres, y a la iglesia Asambleas de Dios allí en el pueblo de Meriden, Connecticut. Dios le bendiga mucho, se siga glorificando en su hermoso ministerio. En esta noche también queremos saludar a todos los hermanos que nos saludan después que termina la transmisión. Siempre son muy apreciados sus saludos, sus comentarios, su presencia. Dígale a su amigo, dígale a su hermano que hay un programa que se llama Un Cambio todos los domingos a las 8 de la noche en Facebook, y también lo subimos a YouTube al terminar el programa. Allí en YouTube usted nos puede encontrar bajo el nombre de @Jaime Román 7433. Lo repito, @Jaime Román 7433. Allí está toda nuestra programación y muchas otras sorpresas más. Gloria al Señor. En esta noche nos ocupa el tiempo, el tema, ¿y cómo es el cambio? Sí, porque hablamos de que hay un cambio. ¿Y cómo es el cambio? La palabra del Señor es bien específica, bien clara y detallada en qué consiste ese cambio que Dios quiere ver en cada persona. Dios quisiera que todos procedan al arrepentimiento y a la búsqueda de su rostro. Lamentablemente no es así y no va a ser así. Jesús dijo que los perdidos serían como granos de arena tiene la mar. Eso es una hipérbole demasiado exagerada, pero el Señor, como maestro por excelencia, como omnisciente Dios, que es el que conoce todo y prevé el futuro, él sabía lo que estaba diciendo. Gloria al Señor. ¿Y cómo es el cambio? Vamos a ver
Vamos a hablar algo de ello. Y leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 2 y verso 11 en adelante. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Gloria al Señor. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, los creyentes, tenemos la mente de Cristo. Ese es el cambio. Ese es el cambio. El hombre natural, dice la palabra, no percibe las cosas de Dios, porque, le digo, las cosas que son del Espíritu, las cosas de Dios, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Pero como él no es espiritual, pues no tiene la capacidad de entenderlas. Cuando nosotros hacemos una construcción, una estructura, vamos a hablar de en concreto, por ejemplo, necesitamos madera suficiente para hacer un andamio. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Y entonces, cuando le decimos al dueño de la propiedad que tiene que comprar o alquilar esa madera, y si es muy alto, entonces necesitamos más madera y paneles para pisar, ¿verdad? Para dónde vamos a caminar allá a las alturas. Y entonces hacemos una lista de materiales y son muchos, muchos, muchos. Llevo 45 años trabajando en la construcción. Sé lo que estoy hablando. Desde el 1980 empecé mi primer casa y la construí. Muchas veces nos dicen, gente con capacidad, no entiendo por qué hacen esa pregunta. Dicen, ¿y por qué yo tengo que alquilar esa madera y adquirirla? ¿Por qué? Porque hay que hacer un andamio, porque yo no sé cuándo. Pero ¿cómo es posible? Pero para qué no terminan de entender que yo no puedo trabajar en el alto para hacer ciertas tareas si no me subo en un andamio. Entonces, ¿y sabe a qué se debe que no entienden? Porque no conocen de construcción. O le pedimos a veces ciertos materiales que dicen que eso está de más, que no hace falta. Pero como ellos no entienden, pues entonces preguntan de esa manera o hacen esos comentarios. Pero cuando una persona sabe lo que está diciendo, porque trabaja en eso, ese es su campo, ese es su conocimiento, ese es su saber, su capacidad, su pericia, entonces sabe lo que está diciendo y lo puede analizar y comprender. De esa misma manera, el hombre que no ha tenido, la mujer que no ha tenido un encuentro personal con Dios, no puede de ninguna manera, por más que se le explique, en qué consiste el cambio cuando conocemos a Cristo Jesús. Es como el dolor que tenemos, por ejemplo, un dolor de cabeza, un ejemplo, o en una coyuntura. Yo puedo decir que tengo un dolor aquí en la coyuntura de la muñeca de la mano derecha, pero usted no ve el dolor. Solamente yo que lo siento soy el que lo puedo decir si es fuerte, si es mediano o si es simple. De esa misma manera, el conocimiento es algo que está dentro de la mente de la persona. Y aquí cuando habla de conocimiento está hablando en términos espirituales y dice que ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Es decir, yo conozco
las cosas mías. Y usted conoce las suyas, yo no conozco las de usted, y usted tampoco conoce las mías. Conocer algunas, digo, los que me conocen, ¿verdad? Yo conozco a Pancho, que usted bendiga a Pancho, bendiga a toda tu familia. Yo conozco a Pancho del Valle, claro, hace muchos años. Y conozco muchas cosas de él. Fue pastor en Las Marías aquí en Puerto Rico, muy querido, por cierto. Fue conductor de camiones de carga, de máquinas, construir carreteras y todas esas cosas. En cierta forma es mecánico de camiones. Yo conozco todos esos detalles. Es músico, es cantante, es compositor, es locutor, pues tiene un programa muy ameno, muy bueno, y se expresa muy bien. Es locutor. Conozco esas cosas. Pero yo le aseguro que hay detalles de Pancho que yo no los conozco. Igual de a mí, él me conoce a mí, pero él muchos detalles de mi vida que él no las conoce. Que son tan malas que no se pueden conocer. No, no necesariamente. Simplemente no conocemos ciertos detalles. Por ejemplo, Pancho no sabe que yo tengo, por ejemplo, un martillo negro, un nivel verde, una extensión eléctrica amarilla y otras rojas. Pancho no sabía eso. Son comparaciones sencillas que hasta dan gracia en ocasiones, pero es para poner un ejemplo de cómo uno entiende y cree las cosas, porque lo que conoce lo puede percibir, pero lo que no conoce no lo puede percibir ni lo puede comentar. El ser humano siempre habla de que tiene problemas. Ay, qué problema por aquí, qué problema por allá. Y usted escucha las conversaciones de las personas y todo el mundo habla más que de sus problemas. Muy pocas personas, muy pocos, hablan de victorias, de bendiciones, de que están bien, de que todo le va bien en la vida. Muy pocas personas. Y aun cuando lo hacen, le ponen un pero en el medio a la conversación y traen un problema, o dos o tres. Algunos problemas sencillos, otros problemas de peso, que verdaderamente son problemas. Entonces, lo cierto es que el Señor de la gloria, en su bondad y en su misericordia, le ha dejado plasmado en las Sagradas Escrituras al ser humano alternativas y soluciones viables perfectas. Perfectas. Dije perfectas. Para que nuestra vida sea más llevadera, más, no tan fácil, pero un poco mejor de llevar. Digo no tan fácil porque en este mundo no es fácil vivir en esta carne que es traicionera, que nos obliga, nos arrastra a la maldad y compite fervientemente en contra del espíritu. Esa es una de las luchas que tenemos las personas que analizamos las cosas a nivel espiritual, porque entendemos cuando algo está mal y cuando algo está bien. Y queremos hacerlo bien, pero la carne nos dice no. Eso lo dice Pablo. Léalo en el capítulo 7 de Romanos, cómo Pablo expresa que él mismo tiene una lucha interna con él mismo, con sí mismo, en contra del mal. Dice él, lo que quiero hacer bien no lo hago, encuentro que en mí hay una ley que me obliga a hacer lo que no quiero hacer. Y he llegado a una conclusión, y es que el pecado mora en mí. Dice Pablo, léalo, capítulo 7 del libro de Romanos. Y todos los seres humanos, digo, todos los que hemos conocido a Cristo, todos los que tenemos el Espíritu de Dios, tenemos esa misma lucha. La gente, aunque hay alternativas en la palabra de Dios, simplemente no las quiere. Pero aún así vemos repetirse lo que dice el Señor Jesucristo en el libro de Juan, en el capítulo 5 y verso 37 en adelante. A Jesús lo querían acosar los enemigos de su tiempo, los religiosos de su tiempo, y le hacían muchas preguntas capciosas, o le levantaban calumnias, o lo juzgaban en una forma provocativa para ver cómo él accionaba para entonces acusarlo. Y en una de las cosas que le preguntaron fue, ¿de dónde tú eres? ¿Cómo tú eres? ¿Por qué tú dices que tú eres Dios si tú eres un mentiroso? Porque tú eres hijo de José y María, que los conocemos, que viven aquí entre nosotros.
Además, tú eres una persona igual que cualquiera otro. ¿Cómo tú vas a decir que eres hijo de Dios? Esas eran las preguntas que le hacían y los planteamientos que le traían para darle duro, para hacerlo caer. Y Jesús, en una de sus cuestiones, de sus cuestionamientos, le está contestando con palabras sabias, con unas verdades contundentes, con unas alternativas que son para satisfacer cualquier inquietud o demanda de alguna persona en términos espirituales en este mundo. Y ellos las escuchaban y les resbalaban como si no le estuviera diciendo nada. De la misma manera como nosotros predicamos y predicamos y predicamos y enseñamos y la gente lo escucha y siguen como si no fuera con ellos. Por cierto, el domingo que viene vamos a hablar de ese tema, de la gente que escucha y hace caso omiso y se burla. Pero hay consecuencias. De eso vamos a hablar el próximo domingo, no se lo pierda, a las 8 de la noche en Facebook, Hora de Puerto Rico. En el programa hubo un cambio. Jesús le dice, el Padre que me envió me ha dado testimonio de mí. Ustedes, aunque son maestros de la ley, son religiosos, nunca han oído la voz de Dios, ni tampoco han visto su aspecto. Ustedes no tienen su palabra morando en ustedes, aunque son maestros de la ley, aunque son maestros de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, pero ustedes no tienen la palabra de Dios con ustedes. ¿Por qué? Porque al que Dios envió, ustedes no le creen. Fíjense que Jesús los está confrontando. Escudriñen las Escrituras, porque ustedes enseñan que en ellas está la vida eterna. Jesús le dice, ustedes le enseñan a la gente que en las Escrituras está la vida eterna, pero ustedes no la tienen, ustedes no la creen, porque no creen lo que Dios dice. Y esa palabra son las que dan testimonio de mí. Y aunque ustedes saben eso, no quieren venir a mí para que tengan vida. ¿Se fija usted? Dios le da la alternativa, se la pone en la mano en bandeja de plata y no las quieren. No quieren venir a mí para que tengan vida. La gente sabe que humanamente no hay solución para tantos conflictos. La gente sabe eso. Los políticos dicen, no se atreven a decirlo porque tienen miedo a perder votos, porque las personas los escuchan decir eso y van a decir, este es un incompetente, por lo tanto no puedo votar por él. Pero de alguna u otra manera lo disfrazan y lo dicen que no hay solución para los problemas que ellos enfrentan. Los gobernantes, los senadores, los legisladores, los jueces, los presidentes, toda esa gente que tienen autoridad en los países, en todos, unos más que otros, ¿ves? Tienen la misma problemática. Los comunistas, los socialistas, los democráticos, todos tienen la misma situación. Problemas sin solución. Diferentes problemas, lógicamente, pero todos sin solución o con una solución mediocre a mitad o menos de la mitad, como se llama parcial, que cuando arreglan una cosa se le dañan otras y nunca van a encontrar una solución completa, porque en este mundo no la van a conseguir, no la hay. Tantos conflictos. La gente sabe, la gente lo sabe porque ellos lo dicen, que en Cristo, que en el Evangelio y que en la iglesia hay esperanza. Y hay soluciones, no todas las soluciones, porque nadie le puede, ningún creyente, yo tampoco lo puedo hacer. No le puedo prometer a nadie que se le van a resolver todos los problemas porque conozca a Cristo. No, 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 no. Va a tener unas herramientas bíblicas y cristianas espirituales para lidiar con la situación, con los problemas del conflicto que estamos hablando. Pero no es que los va a resolver. Resuelve uno y aparecen otros. Y mientras tenga vida en este mundo va a tener situaciones que resolver y problemas que le van a hacer la vida imposible. Pero de eso se trata la vida, de luchar y luchar y luchar y ser vencedores en Cristo Jesús. Porque la palabra lo dice, en Cristo somos más que vencedores. La gente sabe que en el Evangelio, en la iglesia y en Cristo hay esperanza y hay soluciones. Sabe que en Cristo hay cambios que marcan y transforman la vida del ser humano. La gente no sabe si la gente se pasan comentándolo. Es preciso ver las personas
cuando se expresan de nosotros, dicen, fulano cuando no estaba en la iglesia era así, así, y describen una serie de características que nos ponen por el piso, que dice Romanos 6, 21, cosas de las cuales ahora nos avergonzamos. Y dice la gente, antes era así, 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 pero ahora en la iglesia es diferente, ahora es más buena gente, ahora esto, lo otro, y empiezan a describir cosas positivas de todos los creyentes. Dije los creyentes fieles, porque hay creyentes que hablan cosas feas de ellos y tienen razón. Entonces, es cuando se cumple la palabra que Jesús le dice a los fariseos, ustedes saben todo eso, pero no quieren venir a mí, en el verso 40, para que yo les dé vida. No quieren el cambio. No quieren el cambio. Dios presenta al ser humano en dos facetas. Está descrito allí en 1 Corintios 2, donde leí, el ser humano en dos facetas. Está el hombre espiritual y está el hombre que no es espiritual. Es sencillísimo, sencillísimo. Mire, aquí del verso 11 al 14 dice, el 12, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Porque cuando conocemos a Cristo hay un cambio y el Espíritu Santo entra en nuestra vida y empieza a dirigirnos. Y entonces es que podemos contar con su ayuda para analizar las cosas y saber si es buena o es mala. Si son dignas de imitar y de practicar, o el mismo Espíritu nos dice y nos toca en la conciencia, en el espíritu, en el interior nuestro, nos dice, eso no se hace. O eso no se dice. O en ese lugar no se visita, no se frecuenta. Con tales personas tú no te debes de juntar. No es que te enojes con ellos, no. Le vas a dar tu amistad, le vas a hablar de Cristo, vas a ser su amigo y si necesitan una ayuda se la vamos a dar. Tenemos que dársela, eso es lo que dice la palabra. No importa la clase de persona que sea. Pero una amistad íntima con esa persona hay que limitarla. Cuando tienen conductas que pueden dañar la reputación nuestra como creyentes. Entonces, no es que hagamos acepción de personas, eso no es. Hay que amar a todos por igual y ayudar a todos por igual. Ese es el amor de Dios. Dios no hace acepción de personas, el creyente tampoco lo debe de hacer. Dije que no lo debe de hacer, pero hay personas que lo hacen. Eso está muy mal, no lo hagan. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En otras palabras, tenemos capacidad. Nos ha dado capacidad, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe estas cosas porque son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Usted se da cuenta? Aquí Dios presenta en el verso 13, dice los que hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este es el hombre que ha conocido a Dios. Pero entonces el que no ha conocido a Dios dice, el hombre natural no percibe las cosas de Dios que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Vemos con claridad que realmente en Cristo hay un cambio. Ese es el cambio. Conocer a Cristo Jesús y permitir que el Espíritu de Dios sea nuestro maestro y nuestro guía para que podamos discernir las cosas que son de Dios. Y dice la palabra, a nosotros nos dicen que somos locos cuando predicamos el Evangelio. Muchas personas nos dicen que somos locos. Y en muchos países del mundo hacen el mismo comentario. Tildan de loco a los predicadores. No importa en el idioma que prediquen. Usted sabe una cosa, Dios también dice que somos locos. ¿Eso es un disparate? No, eso lo dice la palabra de Dios, lo voy a leer.
Primera de Corintios capítulo 1, verso 21. Dice la palabra: ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría, entonces a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No es que para predicar tenemos que ser locos, no. Es que la gente dice que parecemos locos. ¿Por qué? Porque hablamos diferente a como habla el mundo. Porque actuamos diferente completamente. Se supone que así sea. Porque tiene que haber un cambio entre el creyente y entre el que no es creyente. Tiene que haberlo. Tiene que haberlo. Porque si no lo hay, el tal cambio, entonces la persona no ha nacido de nuevo. Por lo tanto, es dudosa la relación que tenga con Dios. Dios te bendiga. Dios te guarde. Así que ya usted sabe a cuál de los dos bandos se va a añadir. A los espirituales que analizamos todas las cosas espiritualmente porque tenemos el Espíritu de Cristo, o a los hombres naturales que no han conocido a Dios y son para ellos locura la predicación del Evangelio. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estuvieron por aquí con nosotros hermano Samuel Carrero. Dios te bendiga, Samuel. Bendiga a Rosita, su esposa, y todos sus nietos, hijos. Bendiga al pastor hermano Oscar Aparicio desde Colombia. Dios bendiga mucho, Oscar. Qué bueno. Hace tiempo que no nos comunicamos. Mitalia, nuestra hija, Dios te bendiga, Mitalia, a nuestra nieta, y al yerno evangelista Denis Pérez, Dios te bendiga mucho. Y a mi hermano querido y amigo desde El Salvador, Dios te bendiga, José Luis Martínez y Mejías. Dios bendiga a tus hermanitas y a tu pastor hermano David Martínez Ticas. Lo vi tocando guitarra en una hamaca, elegantemente inspirado para la gloria de nuestro Dios. Dale mis saludos, mis respetos. Y nuestro hermano, amigo y pastor misionero Néstor Aguirre desde Nicaragua. Dios te bendiga mucho, Dios te siga usando para su gloria. Saludamos al hermano Juan Pablo González allá en Chile, que yo sé que ve el programa de vez en cuando. Saludos para usted, su familia y su ministerio. Oramos para que el Señor sea glorificado. Saludamos también al hermano pastor José Soto, amigo nuestro de aquí del pueblo de Mayagüez, que está convaleciendo en su hogar después de una cirugía. Oramos para que el Señor los restaure pronto y pronto pueda estar en pie de lucha, ejerciendo su ministerio que tanto ama y en la iglesia que tanto lo necesitan. Oramos para que el Señor sea glorificado en su vida. Y también así seguimos orando por todos los predicadores y evangelistas y todos aquellos que se dedican a predicar la palabra del Señor, que aunque nos llaman locos, pero estamos ahí con la frente en alto. Sabemos que el Señor es nuestro respaldo, Él es el que nos respalda, es nuestro ayudador. Gloria al Señor. Saludamos también con mucho cariño a todas las personas, como dije, que nos saludan después que termina el programa. Amado Dios, te doy gracias, porque tú has sido bueno y me has permitido en esta hora hablar de tu palabra una vez más. Te ruego que tú seas glorificado en cada persona que escuche esta palabra, no importa el tiempo que pase. Te ruego que tú te glorifiques, que tú utilices, Señor, esta programación y la de mis hermanos predicadores y evangelistas y pastores que tienen sus respectivos programas, Señor, en los diferentes lugares. Tú los uses como herramientas para la gloria de tu nombre y para bendición de un pueblo que no te conoce, para que entiendan que en Cristo hay poder, hay transformación, hay cambios, sobre todo hay vida eterna, y hay perdón y misericordia. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el miércoles a las 8 en nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio. Que sueñen con los angelitos buenos y que Dios es bueno.